Dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, esto dice el Señor para manifestar su amor a través de los creyentes. Esto dice el Señor para manifestar su imagen, porque Él vino para salvarnos del fuego del castigo eterno del infierno y para crear en nosotros un solo y nuevo hombre, pero un solo y nuevo hombre conforme a la imagen de Jesucristo, porque dice que así como trajimos una vez la imagen del terrenal, la cual es la imagen de Adán, ahora traeremos de esa misma forma la imagen del celestial, porque seremos transformados por el Espíritu de Dios que transforma al creyente, que lo busca verdaderamente, al que ama el cielo y al que ama los frutos de Dios y al que ama todas las promesas eternas de Dios. Y esta imagen de Jesucristo es distinta completamente a la imagen de Adán, porque la imagen de Adán piensa desde el principio en sí mismo, busca su propia defensa, busca su propio beneficio, busca su propio bienestar. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, fue así, desde el mismo instante en que el hombre pecó, cambió su ser espiritual, su corazón se transformó y se volvió del corazón de Dios, de la imagen del corazón de Dios, a la imagen del corazón de Satanás que piensa por sí misma. Asimismo, comenzó a manifestarse desde que Dios le preguntó si había comido del árbol de que le mandó, diciendo que no comería de él, y lo primero que hizo fue culpar a la mujer, porque estaba pensando en sí mismo y estaba buscando su propia defensa, no reconociendo lo que había acontecido, no reconociendo su pecado. Así el hombre que es nacido de Adán y que tiene la mente de la sociedad y que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, por Jesucristo, porque no ha creído en Jesucristo o ha creído solamente de lengua, de palabras y no de hechos y en verdad, porque no ha sido transformado, tiene la imagen de Adán, tiene estas mismas características que piensa en sí mismo, no piensa en el resto de las personas, no piensa en el prójimo, no piensa en los demás, y pensando en sí mismo no puede alcanzar la imagen de Dios, y por eso el Señor dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, porque esa es la imagen de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente y muerte de cruz. Así dice que haya asimismo en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y este sentir no piensa en sí mismo, este sentir piensa en el ser amado, porque el amor no se manifiesta en palabras como decir te amo, o de un trato de pronto apacible, o de un trato de pronto amable, sino que el amor se manifiesta en hechos, y el hecho del amor del Señor es más de lo que el hombre entiende, porque así es que dice el Señor: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen asimismo también los gentiles? Y así también dice el Señor, que si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los gentiles hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el amor del Señor va más allá del amor humanístico, el amor del Señor va más allá del amor natural y común, sino que el amor del Señor va a amar a aquel que no merece ser amado, porque dice que el amor de Dios se manifiesta en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que nosotros siendo abominables y rebeldes, y nosotros pecando contra Dios, y nosotros siendo enemigos, recibimos el perdón y la gracia de Dios, porque Él pensó en nosotros. Él no pensó en sí mismo, Él no pensó en su beneficio, Él no pensó en el cielo y en el bienestar del cielo. Él pensó en el bienestar de aquel que Él hizo a su imagen y a su semejanza, que es el hombre. Pero dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y este sentir no se obtiene de un día para otro. Este sentir no se obtiene sencillamente por decir que se es creyente y que se ama, sino que este sentir se obtiene con una entrega esmerada de la vida del hombre para que sea formado Cristo en él, y una entrega esmerada del corazón del hombre para que Dios forme su corazón en él, como dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque lo primero que se debe de hacer es mirar por el camino del Señor, no por el suyo propio. Pero el que mira por su propio camino, mira por su camino en el cuerpo y menosprecia el del Señor, y su camino, el verdadero, el que le va a dar felicidad eterna, el que le va a dar una paz eterna,
el que le va a dar una honra eterna, lo menosprecia. Y ese es el camino del alma. El camino del alma va enfocado siempre a amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Y dice que este es el primer gran mandamiento, y que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que ninguno del resto de las cosas se puede hacer si no se ama a Dios por encima de todas las cosas, y eso no se ama al prójimo como a sí mismo. Allí se manifiesta el amor de Dios y allí se cumple toda la ley. Así es que dice que en esta sola palabra se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor empieza por aquel amor, el sentir verdadero del corazón, por hacer la voluntad de Dios, y por todo lo que porque todo lo que se busque para Dios. Porque el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando se ama al Señor, y cuando se busca el propósito del Señor, se va a buscar la salvación del resto, se va a buscar la edificación del resto, no el beneficio temporal del cuerpo, no el apacentar su corazón, como muchos pastores que dicen amar a las ovejas, pero los que las aborrecen porque no son capaces de corregirle sus pecados y no son capaces de sacar al descubierto las iniquidades que tienen en sus corazones, sino que le dan la complacencia de sus corazones a través de las oraciones, a través de sermones, que lo que los hacen es hacer inclinarse más al hombre terrenal y natural y carnal, porque no están pensando en el alma, sino que están pensando en ellos mismos, están pensando en el dinero que van a recibir, o están pensando en el aplauso que van a recibir, están pensando en la aprobación que van a recibir del hombre, están pensando en la aceptación que van a recibir del hombre, están pensando en la honra que van a recibir del hombre, no están pensando en el reino de los cielos, no están pensando en el beneficio del Señor, que es la corrección, que es la santificación. Pero la corrección viene por el castigo, en la corrección viene a través de hacer morir al hombre natural. La corrección viene a través de hacer sufrir al hombre los padecimientos de Jesucristo para que se forme su imagen. El que enseña esto piensa en el Señor, y el que piensa en el Señor busca siempre la palabra del Señor para dar a los demás, no para vanagloriarse, no para ser conocido, no para ser visto como buen orador, no para adquirir ganancias monetarias, no para buscar ciertos beneficios temporales y comodidades en la tierra, no para buscar un estatus social. El que piensa en el Señor, piensa en lo del Señor, y el que piensa en el prójimo, se entrega a sí mismo por el prójimo. ¿Qué quiere decir? Entrega su tiempo por la verdadera necesidad que hay en el mundo espiritual, entrega su vida, entrega su cuerpo para hacer las órdenes de Dios, para ejecutar las acciones que Dios le manda, entrega su corazón, despojándose de todo lo que él desea para hacer lo que desea Dios, y aquello que desea Dios siempre va a ir en función del beneficio celestial, del beneficio del reino de los cielos, y ese beneficio es el beneficio del alma, no del cuerpo, porque los deseos del cuerpo van en contraposición con los beneficios del alma, porque el deseo del cuerpo es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y esto dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos, de modo que el que ama al Señor ama a su prójimo, y el que ama a su prójimo va a buscar siempre el beneficio del alma de su prójimo, y se va a entregar por él, y se va a entregar al Señor en oración, se va a entregar en ayunos, se va a entregar en una vida esmerada por sí mismo primeramente y por el prójimo. Pero si alguno no ama a su propia alma y lo que busca es el beneficio de su cuerpo, mucho menos podrá amar el alma de su prójimo, y mucho menos podrá buscar el beneficio del alma de su prójimo, el alma que va a la eternidad, el alma que va a recibir una edificación espiritual y que va a recibir la imagen de Jesucristo formada en ella, y que va a recibir la honra eterna por la edificación que se recibe por la palabra verdadera del Evangelio, y por la corrección, por la enseñanza y por la guianza del Espíritu Santo. Y el que ama estas cosas busca siempre el propósito de Dios, busca prepararse, busca el negocio del Señor, porque está pensando en lo del Señor, ya no piensa en sí mismo. Pero sin embargo dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estos son los que se dicen ser creyentes, pero buscan su propio beneficio. Si oran, es por su propio beneficio. Si ayunan, es por su propio beneficio, para que Dios le dé un trabajo, para que Dios le dé una familia, para que Dios lo ponga a vivir en un lugar mejor del que viven, para que Dios le dé un beneficio u otro, para que Dios de pronto le dé honra, para que Dios, muchos lo buscan para que Dios haga milagros y señales y prodigios a través de ellos, echando fuera demonios y haciendo descender fuego del cielo a la tierra y sanando enfermos, pero no para la verdadera salvación, sino
no, para la jactancia, para la arrogancia, porque lo que hay en el fondo del corazón es el deseo de ser reconocido. Lo que hay en el fondo del corazón, en ese caso, es prepotencia, es arrogancia, y lo que hay en el fondo del corazón es maldad. No hay un verdadero deseo de edificación, porque cuando se desea la edificación, no se buscan estas cosas, sino que se busca la verdadera palabra que haga que el hombre entienda el corazón del Señor y que haga que el hombre sea transformado a la misma imagen del Señor. Y cuando se busca esto, se busca conocer el corazón del Señor para poderlo dar a conocer, porque si no se conoce, no se puede dar a conocer. Así muchos buscan lo suyo propio, y sus ayunos, y sus oraciones, y sus esfuerzos, y todo lo que hacen, no, nada de lo que hacen es recibido por el cielo. Así como dice que ayunamos, dice el pueblo, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y el Señor dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores, porque para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. El Señor hace una pregunta: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y haga cama de silicio y se vista con tela de silicio? ¿Es tal el ayuno que yo escogí que haga esto el hombre? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice, desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, soltar las cargas de opresión, que cuando veas a tu hermano lo cubras, y que partas tu pan con el hambriento, y que no te escondas de tu hermano? Y dice, entonces cuando hagas esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Pero por qué? Porque cuando se hace esto, no se piensa en sí mismo. Se está pensando en desatar las ligaduras de impiedad que atan a los encadenados. Se está pensando en que se pudran los yugos del diablo, que enyugan a los enyugados a la maldad, al pecado, a la mentira, a la iniquidad. Se está pensando en que se abran las cárceles de los presos para que sean libres los presos. Pero aunque el hombre no sea visto como el que es el que hace esto, lo hace, aunque se haga en el anonimato, y aunque se cumpla en el anonimato sin que nadie se entere, porque esto es verdadero servicio y verdadero amor. Pero cuando el hombre está buscando que los demás se enteren y que los demás vean que él lo hace, no lo está haciendo por amor, sino por algo malo que hay dentro del corazón, por arrogancia, por jactancia, por vanagloria, por prepotencia y por muchas cosas malas, por buscar honra. Y dice que este es el verdadero ayuno. Cuando se hace para esto, entonces dice, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Qué quiere decir? Que allí está la salvación. ¿Pero por qué? Porque allí está formado el Espíritu de Jesucristo en el corazón del hombre, porque este es uno que lleva la imagen del Señor, porque este es uno que verdaderamente ama al Señor, porque este es uno que busca el reino de Dios y su justicia, y no lo del mismo. Por eso que dice, es tal el ayuno que yo cogí, que de día haga cama de silicio el hombre, y que se ciña de silicio, y que haga una u otra cosa, y que se diga que está en ayuno, porque eso es lo que hacen muchas personas, y se ponen una ropa harapienta como hacían en la antigüedad, y se tiran allí en el piso, y supuestamente una aflicción. ¿Pero por qué? Por su propio beneficio, porque eso es lo que el Señor dice: buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo espiritual se oprime a aquellos que tienen la necesidad, a aquellos que realmente necesitan la edificación, el alimento espiritual, y así se busca su propio gusto, y se ayuna por su propio gusto, se ayuna por familia, por un trabajo, se ayuna que si por una posición social, se ayuna que si por resolver un problema, se ayuna por una situación económica, se ayuna por una otra cosa, cada cual buscando lo suyo propio, cada cual arrastrándolo para sí mismo lo que desea, cada cual buscando su propio interés, cada cual buscando su propio beneficio, por lo cual dice la Escritura que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El Señor no buscó esto, y la persona piensa que el Señor va a escucharlo porque oren, y la persona piensa que el Señor va a responder sus oraciones porque ayunen. Sin embargo, el Señor dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en los cielos, de modo que cuando se ayuna, y se ayuna por estos motivos, en vano se hace,
dice, y la voz del que ayuna y ora en esa condición no es oída en los cielos, sino que en vano lo hace, y lo que hace es pasar hambre, y lo que hace es pasar necesidad. ¿Por qué? Porque su corazón es malo, porque su corazón es inclinado a lo del mismo, porque su corazón es egoísta, y esto es egoísmo, porque se piensa en sí mismo. Y por eso es que dice, no buscando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual por lo de los otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, como el ejemplo que tenemos en Jesucristo, porque esa es la imagen de Cristo formada en el creyente. Y esto no se puede conseguir si el hombre no busca a Dios con todo su corazón y con toda su alma, para que el corazón de Dios se vaya formando en él. Cuando el Espíritu va guiando al hombre, lo va haciendo despojarse de muchos beneficios. Cuando el Espíritu de Dios verdaderamente se le manifiesta al hombre, para decirle todo lo que tiene que hacer, y lo va guiando por su camino que le ha trazado para cada uno de nosotros. Cuando eso acontece y el hombre se deja guiar y da toda libertad y espera pacientemente las manifestaciones del Señor para hacer una u otra cosa, no haciendo nada sin que Dios le mande, entonces el Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de muchas cosas. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de dinero. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de honra de hombre. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de beneficios temporales. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de la unidad con muchas personas. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse de honra que le den los demás. El Espíritu de Dios lo va haciendo despojarse incluso de muchos beneficios económicos que tenía el hombre. ¿Pero para qué? Para ayudarlo, porque esta es la ayuda de Dios, este es el beneficio verdadero de Dios, para ayudarlo a entender la verdadera necesidad y para ayudarlo a entregarse a Dios con todo su corazón, para buscar el beneficio de Dios, para que aprenda que el beneficio del mismo no lo puede edificar, para que se aprenda a despojar de lo del mismo y para que se aprenda a despojar de sus propios intereses y solo busque lo de Dios y pueda entender y pueda ver que las cosas en la tierra no tienen ningún valor y que lo que se obtenga en la tierra pensando en sí mismo y buscando para sí mismo las cosas no tiene ningún valor, sino que esto lleva al hombre a la muerte, sino que esto lleva al hombre a la perdición, porque allí lo que se forma es un espíritu egoísta, allí lo que se forma es un espíritu que mira por sí mismo, allí lo que se forma es un espíritu que no mira por el cielo, porque dice así, que el amor de Cristo es que si el amor de Cristo nos constriñe en esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero si el hombre vive para sí mismo, porque busca a Cristo para que le guarde su vida, para que le guarde su familia, para su beneficio temporal, para su honra, para su estatus social, para su estatus migratorio, para su comida, para su vestido, en vano habrá recibido la palabra de Dios, porque este no es el objetivo de la palabra, sino que el objetivo de la palabra es vivir para Cristo, para que haciendo morir al hombre que vive para sí mismo, ahora nazca un hombre nuevo que viviendo para Cristo sea transformado a su imagen y sea transformado a su semejanza. Este es el objetivo del Señor, y como Cristo lo hizo, ahora el amor recíproco le da lo mismo, y este amor piensa por el cielo, y este amor piensa por el hermano, este amor piensa por el ser amado, este amor incluso piensa hasta por el enemigo, y piensa aún hasta por aquel que lo aborrece, porque este es el amor del Señor, el que ama al que lo aborrece, como David, que no aborreció a su enemigo, no aborreció al que lo perseguía, no aborreció al que lo quería matar, sino que lo amó y le mostró todo su amor, y cuando lo tenía allí en sus manos para quitarle la vida, no le quitó la vida, sino que lo amó, lo perdonó y le dio palabra de aliento y le dio palabra de Dios. Y así entonces es que se debe de manifestar el amor de Dios en el hombre, porque del impío es que debe de salir la impiedad. Y si alguno se enemista con el que dice ser creyente, debe de ser que él sea el que se enemiste, no el creyente, porque el creyente está llamado a heredar bendición, y como está llamado a heredar bendición, no está llamado a maldecir, sino a bendecir. Y por eso es que dice, no pagando maldición por maldición, sino bendiciendo, porque fuisteis llamados para heredar bendición. O sea que fuimos llamados para heredar bendición, y para heredar esa bendición se debe de bendecir a los demás con toda bendición espiritual, primero sobre todas las cosas y con todo lo que sea posible.
así como dice la Escritura, que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y también dice así, que en cuanto dependa de nosotros, si es posible, hagamos bien a todo, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque estos han creído. ¿Por qué? Porque estos sirven al Señor, porque estos están recibiendo la salvación para edificación y el corazón de Dios está en ellos más que todas las cosas. Pero sin embargo dice que hagamos bien a todo, si es posible, aunque mayormente a los de la familia de la fe, no mirando por lo suyo propio, no pensando en sí mismo. Así hacía la iglesia primitiva, así hacía la iglesia que no pensaba en sí misma. Y dice que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, que tenían la imagen de Cristo formada en ellos, tenían la imagen del Señor, porque el Espíritu de Dios los guiaba a toda verdad, los guiaba a toda justicia y los libraba de todo lo del hombre natural, los libraba de todo egoísmo y de pensar en sí mismo en la tierra, porque había inculcado en ellos, en sus corazones, este deseo de pensar en lo eterno, de pensar en el fruto de Dios, así como dice la Escritura, que mejor es dar que recibir, pero pensando en el prójimo y pensando en Dios por encima de todas las cosas, porque eso es lo que enriquece al hombre espiritual. Cuando el hombre piensa en sí mismo, su hombre espiritual, en vez de enriquecerse, se va empobreciendo. Pero cuando el hombre piensa en el otro, está pensando en Dios, porque el que lo hizo en el vientre a él, dice que también me hizo a mí, y pensando en él, estoy pensando en Dios, porque Dios está en el prójimo, así como dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, derramar sangre de hombre de todo tipo, de todo punto de vista, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que es lo que se ve hoy en día mayormente, porque esta es la sangre que se derrama delante de Dios, cuando se le enseña a alguien palabra mentirosa en nombre de Dios, cuando se hace tropezar a alguien enseñándole mentira, cuando se hace tropezar a alguien enseñándole a un Dios que no lleva a la verdadera edificación y a un Dios falso de la propia mente del hombre y de su propio corazón, no el que es revelado por el Espíritu Santo. Y el que hace tropezar a alguno va en contra de Dios y obra en contra de lo que Dios hizo, menosprecia la sangre de Cristo, pisotea su sangre, porque a imagen de Dios es hecho ese, y Cristo murió por ese. Así, el que lo hizo en el vientre también me hizo a mí. Y este es el amor verdadero, el que no piensa en sí mismo. Este es el amor verdadero, el que piensa en la necesidad, pero en todo tipo de necesidad. No piensa en sí mismo y no busca lo suyo propio, ni en oración, ni en ayuno, ni en su vida, ni en la forma de pensar y de manifestarse, sino que busca lo del prójimo, busca lo del ser amado, busca lo de aquel por el cual Cristo murió. Este es el amor verdadero, el que se manifiesta de esta forma, y el que hace así da la verdadera imagen de Jesucristo en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida, porque aún dice que en el trabajo secular, dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, no pensando en sí mismo, sino pensando en el que padece necesidad. Esto no lo hacía el pueblo de Dios, y esto se repite en el final, cuando dice que Dios castigaba al pueblo, y cuando le anunció el castigo, dice que dormían en camas de marfil, y se ungían con los ungüentos más preciosos, y se regocijaban al son de la flauta, e inventaban instrumentos musicales como David, y dice que se deleitaban en los placeres, y dice que bebían vino en tazones, y tenían todo tipo de deleite, pero sin embargo dice que no se afligían por el quebrantamiento de José, por lo cual el Señor les dijo: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres, porque los que se entregan a los placeres están pensando en sí mismos, y los que trabajan para su placer, para hacer todavía la casa mejor, ya tienen la casa, pero ahora la quieren de 2 pisos, y luego la quieren de 3 pisos, y luego la quieren de diferentes formas, y luego quieren una piscina, y todavía dicen bendición de Jehová, bendición de Dios que Dios nos dio, mira qué bueno es Dios, pero se lo dio Satanás todo eso, porque el Señor no obra de esa manera. El Señor es amor, y el Señor piensa en el prójimo, primeramente en lo espiritual y en toda la necesidad, y el Señor no vino a hacer que nadie viva plácidamente ni cómodamente en banquetes y placeres y deleites, sino el que el hombre viva para Jesucristo, muriendo para Cristo, haciendo morir al hombre natural que piensa en sí mismo, para hacer nacer ahora una nueva criatura. Y esto que pasó en
aquel momento no pensaban en el quebrantamiento de José, no pensaban en el quebrantamiento de lo que se estaban perdiendo, no pensaban en la necesidad. Es lo mismo que acontece en el final y la gente dice bendición de Dios, pero no, sino que es el antojo del hombre y es el egoísmo del hombre y es la propia forma el propio placer del hombre y lo que busca el hombre para sí mismo, lo que lo hace obtener todo esto. Y el Señor no es de esa manera. Y así cuando el Señor venga a presentarse para juzgar a cada cual, dice que le dirá: tú pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré todas estas cosas delante de tus ojos. Porque el hombre no entiende que Dios no es así. Cuando no se busca a Dios, no se entiende que Dios no es así y que el corazón de Dios es otro y que no está mirando por estas cosas y no está mirando por los placeres y los deleites, sino que está mirando por la necesidad. Esto el Señor lo enseñó la iglesia primitiva y el Señor viene a llevarse a un pueblo así. El Señor no viene a buscar a un pueblo que mira por lo suyo propio, ni desde el punto de vista espiritual, ni material, ni de ninguna forma, sino que mira por lo de Dios y mirando por lo de Dios, mira por todas las necesidades y que se esfuerce y entrega su cuerpo para servicio a Dios en beneficio de lo que es de Dios, en beneficio del prójimo, porque Dios vino por cada uno. Y así, trabajando para Dios, trabaja para los demás. Pero el que trabaja para sí mismo, deja vacía el alma hambrienta y le quita la bebida al sediento, porque cuando se trabaja para sí mismo, no se puede dar a conocer el verdadero corazón de Dios y no se pueden manifestar los frutos de Dios para que el hombre tenga beneficio de esos frutos. El trabajo para Dios no mira por sí mismo. El trabajo para Dios mira por lo del cielo y mira por la necesidad del prójimo. Piensa en el prójimo y se entrega en oración, continuamente acordándose de la necesidad de los demás, y busca en ayuno y busca en ruego y busca la guianza del Espíritu de Dios para que en esa preparación, ese aprovechamiento también sea de beneficio a otros, porque lo que se hace buscando a Dios, lo que se obtiene buscando a Dios, no solo se recibe para aprovechamiento del hombre que lo recibe, sino también para beneficio a los demás. Y el que hace esto piensa en el Señor, no piensa en sí mismo. Lo que ha acontecido es lo contrario, y por lo cual se dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Dice que Pablo envió a Timoteo allí a los Filipos y dice que a ninguno tenía del mismo ánimo, porque ninguno había que se interesara de forma tan sincera y tan profunda por ellos como se interesaba Timoteo. Pero este Timoteo es el mismo espíritu que Dios envía en el final a aquellos que verdaderamente lo buscan y se interesan por lo del cielo, se interesan por lo de Dios, porque dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan profundamente se interese por vosotros. El que verdaderamente es nacido de Dios, el que verdaderamente es nacido del Espíritu, tiene el ánimo de interesarse por su hermano y tiene el ánimo de interesarse por su necesidad, por el estado de su alma, y si lo ve, no se esconde, sino que lo ama, lo saluda, busca siempre la unidad, busca siempre el amor, porque está pensando en lo de Dios y está pensando en el prójimo, y esto está formado en él, no como muchos que no les importa nada si pasan o nos saludan o no saludan, si el hermano vive, si el hermano muere, qué le pasa, si qué le pasa, si que no le pasa. ¿Por qué? Porque el pensamiento solamente está en sí mismo. El pensamiento está en sus propios intereses. Y este no es el espíritu de Dios, sino que este es el espíritu del mundo. El espíritu de Dios no mira por lo suyo propio, sino que mira por lo del ser amado. Como Cristo no miró por lo suyo propio, no miró en sí mismo, no miró por sí mismo. Y por eso es que dice: no mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El que esto hace, entonces es edificado a la imagen del Señor. El que esto hace recibe galardón. El que esto hace es enriquecido en gran manera. El que esto hace recibe verdadera edificación. El que esto hace recibe verdaderas riquezas, porque hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza, pero hay quienes quieren ser ricos y pretenden ser ricos, pero vienen a pobreza. Así dice la Escritura. Y estos son los que pretenden ser ricos, los que buscan lo de sí mismos, pero sus espíritus se empobrecen y cuando salen a la eternidad salen miserables y ni siquiera pueden habitar en el reino de los cielos. Pero los que se empobrecieron por el Señor y los que por su prójimo dieron todo, pero pensando en el Señor por encima de todas las cosas, estos se enriquecen en su ser espiritual y adquieren muchas riquezas y eternamente tienen honra eterna y reinan con el Señor para siempre y eternamente tienen todos los beneficios celestiales, porque se despojaron de sí mismos como Cristo se despojó a sí mismo y se hizo obediente a Dios hasta
hasta la muerte y muerte de cruz. Así, este es el sentir que debe de tener el verdadero creyente. El que es nacido del agua y del Espíritu, así hace. Y este es enriquecido de grande manera, y este obtiene todas las ganancias y todas las riquezas que Dios ha prometido para todos aquellos que lo aman. Gloria a Dios.